Bienvenidos. La Asociación de Médicos y Enfermeras Nacional les da la más cordial bienvenida a nuestro simposio de este sábado 10 de octubre. Un simposio que tiene características especiales y que realmente para los médicos de primer nivel y para las enfermeras es de suma importancia. Hablar de vacunas es algo que no estamos muy bien preparados y que conocemos muy poco, desafortunadamente. Tener a dos invitados muy especiales. En primer lugar, quiero darle las gracias al doctor Heriberto Antonio Arista Viveros. Él es médico pediatra, infectólogo, es autor y coautor de algunos libros y capítulos de vacunación. Tengo el gusto de conocerlo hace varios años, ¿sí? Y tengo el gusto de decir que somos amigos. Doctor, muchas gracias por estar aquí, por haber aceptado. Asimismo, quiero presentar a otro gran amigo, porque apenas tenemos 35 años de conocernos. Me refiero al licenciado Jaime Vargas. Él es licenciado en Mercadotecnia. Es actualmente director de marketing de la Escuela de Prescripción Médica y tiene una gran experiencia y amplia experiencia en la industria químico-farmacéutica y obviamente, pues también un gran amigo. Muchas gracias por estar aquí. Sí, vamos a dar inicio. Doctor Heriberto, bienvenido. Adelante. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, le quiero agradecer mucho la invitación y sí vamos a hablar de un tema que me apasiona. Es las vacunas. Y ahorita, de una manera muy especial, porque estamos en una crisis pandémica. Y en esta crisis, pues, hay oportunidades perdidas de vacunación. Entonces, el hablar de vacunas va muy ligado de lo que va a hablar el licenciado Jaime Vargas. El licenciado Jaime Vargas nos hablará de cómo podemos, en un momento dado, permítame un segundo, cómo podemos vacunar más a los que ya vacunan. Y obviamente a estimular a los que no vacunan también. Entonces, primero que nada quisiera platicarles algo sobre mi experiencia en vacunas. ¿Cómo empecé esto? Prácticamente pues fue de una manera fortuita porque cuando se inició la vacunación ya formal en México, bueno, pues fue desde los años del doctor Balmis con la vacuna de la viruela. Ahí inició todo. Sin embargo, pues no era una costumbre que los médicos vacunaran, se quedaba todo en el servicio de medicina preventiva. Cuando tomé la decisión de vacunar fue porque en el Hospital General veía y traté a muchos pacientes con meningitis por hemófilos influenza tipo B, también por neumococo. Y estas dos enfermedades infecciosas, pues daban una alta mortalidad y dejaban secuelas muy importantes. Estos pacientes del Hospital General de México, pues son pacientes hasta la fecha de muy bajos recursos y eran presa fácil de estos microorganismos. Sin embargo, en la consulta particular, pues se veía también que estos microorganismos eran bastante democráticos. Entonces, pues había que hacer algo, no simplemente buscar el tratamiento. Y en aquel entonces, por los años 80, un laboratorio llamado Lederle, que ya no existe, sacó la primera vacuna contra hemófilos influenza tipo B. Y obviamente decidí empezar a vacunar. Vi la necesidad de vacunar al atender a mis pacientes particulares, principalmente porque pues de eso vivía y en el Hospital General pues había que hacerles llegar la vacuna. En aquel entonces no estaba dentro de la contemplación vacunal en el sector salud. Y esto de la vacuna pues era importante. Yo estaba convencido que la mejor medicina pues es la prevención. La medicina preventiva, el evitar que los niños se enfermen o los adultos se enfermen, pues es la manera de hacer una medicina sensata, barata y que además está basada en la comunicación.
En un principio, pues yo no vi como negocio el estar vacunando, lo hice para prevenir enfermedades graves a mis pacientes. Posteriormente llegó la vacuna contra el neumococo y entonces realmente de aquellos cultivos que se veían en el Hospital General, hemocultivos, cultivos de líquido cefalorraquídeo, de Haemophilus influenza tipo B y neumococo, cuando llegaron las vacunas, poco a poco durante los años empezaron a disminuir. Con el tiempo, pues me hice, sí, licenciado Vargas, está apagado su micrófono. No le escucho. Permítame, sí, ok. Entonces, con el tiempo me convencí de que mis amigos pediatras también debían vacunar. Entonces les mencionaba que con el tiempo convencí a más pediatras, amigos pediatras en el Hospital General que vacunaran, porque desafortunadamente los pediatras de mi generación no todos vacunan. Algunos se orientaron nada más a la consulta general y no quisieron, entre comillas, complicar su consulta, ya que esto generaba que el costo de la consulta pues se incrementaba más el costo de la vacuna y pues sentían que eso distraía al paciente y el paciente pues no lo quería hacer. Sin embargo, las vacunas se ha demostrado que han ampliado la diversidad y servicios del médico. Actualmente algunos médicos pediatras de mi generación pues ven las vacunas como una complicación porque no es fácil convencer al paciente. Sin embargo, pues las campañas del sector salud, nuestras propias campañas, pues han creado esa necesidad y algunos piensan que no deja dinero. Vacunar desde el punto de vista particular no es que se quiera hacer como un negocio, sino que es una manera de enriquecer la consulta del médico privado. La primera vacuna que empecé a aplicar efectivamente fue contra Haemophilus influenza tipo B, la famosa vacuna contra esta bacteria que causaba meningitis, la H-Titres. Actualmente ya no existe y está integrada al esquema nacional de vacunación con la pentavalente y la hexavalente. Si ustedes ven, dice ahí Haemophilus influenza, no se trata. Entonces les mencionaba que no todos los médicos vacunan, algunos se orientan hacia la consulta general, no quisieron complicar su consulta y ven las vacunas como una complicación. Algunos piensan que no deja dinero. Entonces, fíjense, inicié con la vacuna de Haemophilus influenza tipo B y después con la del sarampión, solo que no había combinada, no estaba la de papera, rubiola y sarampión, estaban solitas, sarampión, rubiola, y esta vacuna las íbamos a comprar allí a la calle de Amores, porque ahí era donde se vendían por parte de la Secretaría de Salud. Después empezamos a poner la DPT, no a celular, lo cual ocasionaba fiebre en los pacientes y los desanimaba para la segunda dosis. Sin embargo, pues había que darles instrucciones a los pacientes de qué hacer en caso de que se presentara fiebre. Aplicábamos la vacuna Sabin contra la poliomielitis desde recién nacidos. Posteriormente esto cambió y actualmente, pues en el esquema nacional de vacunación solamente se aplica en campañas. No es que haya dejado de ser útil, sino que en la vacuna hexavalente o pentavalente que hay en este momento, pues viene incluida la vacuna Salk, que es contra la poliomielitis y es inyectada. Entonces, estas vacunas de Sabin las compraba cuando empezaban las campañas, porque pues algunos pacientes no iban a los centros de salud y había que proteger a esta población. Entonces los beneficios de la vacuna son muy importantes. Son medicinas de bajo costo, ¿sí? No vacunar implica una forma de maltrato a los niños y ahora no solamente a los niños, sino a los adultos mayores, a la mujer embarazada, a la persona mayor, porque persisten enfermedades que son prevenibles por vacunación. Si no se hace esto, falla su erradicación y las enfermedades se diseminan. Obviamente,
hay una mayor morbilidad y mortalidad de las enfermedades prevenibles por vacunación, y esto lo estamos observando ahora. En la pandemia hubo un brote de sarampión. El problema es que las personas no iban a vacunarse y esto se iba extendiendo hasta que se hizo un cerco epidemiológico y se pudo vacunar para parar este brote de sarampión en la Ciudad de México. Entonces, el problema de no aplicar vacunas son las secuelas que pueden dejar estas enfermedades en enfermedades prevenibles por vacunación. En el contexto actual de las vacunas, pues hay cambios en los esquemas de vacunación. Les mencionaba que la vacuna Sabin se aplicaba al nacimiento. Hoy se va a aplicar solamente en campañas y está bien. Sí, esto cuando hay cambios, pues esto genera confusión en los servicios de salud. Sí, y luego la llegada de nuevas vacunas, pues obviamente hay problemas en estas nuevas vacunas porque no se conocen o no están indicadas de rutina, y desafortunadamente en los centros de salud les dicen que si la vacuna no está en el esquema nacional de vacunación, pues no es necesaria. Y eso pues realmente no es verdad. Y si a esto le agregamos desabasto de vacunas en los centros de salud, pues esto va a generar pues oportunidades perdidas de vacunación. ¿De acuerdo? Entonces, generalmente, esto puede entorpecer la vacunación, pero ¿quién o qué puede entorpecer mi vacunación a nivel privado? ¿Sí? Pues miedo a vacunarse. Hay un miedo tremendo, hay mitos sobre los efectos adversos. Un paciente llega y me dice, doctor, ¿qué puedo hacer si ya le puse la vacuna? ¿Qué le va a pasar? Yo les contesto, bueno, pues no le va a dar difteria, no le va a dar tétanos, no le va a dar enfermedades por neumococo invasivas. Es más, su niño va a estar muy bien. No, ¿qué le va a pasar con la vacuna? Están más preocupados por los efectos adversos, por la posible fiebre o el dolor que pueda tener, que por el beneficio de estas vacunas. Y si a esto le agregamos de que existe ese miedo a los efectos adversos y que dicen, bueno, ¿para qué se la pongo? Porque si no hay estas enfermedades, la percepción de que no son necesarias, porque ya no se ve difteria, no se ve tétanos con la frecuencia que se veía antes, ya no se ve rotavirus, pues dicen, no, pues no son necesarias. Y empieza también otro problema de corrupción, el mercado negro de vacunas. Hay personas con bajos escrúpulos que saca vacunas de los centros de salud y las ofrece a los médicos privados para que la apliquen. Pues ahí se presta de los dos, ¿no? Tanto el médico que las compra como la persona que los saca. Aquí le quitamos la oportunidad a pacientes que no tienen nada, ¿sí?, de vacunarlos, porque precisamente pues se desvía esa vacuna hacia personas de altos recursos, pero que también la vacuna puede estar inactivada porque se rompe la cadena fría. A esto agregamos a las cadenas de farmacia de autoservicio, que alguna vez me tocó ver algunas vacunas de influenza sobre el mostrador, así, de que ahí las tenían y ahí las sacaban, se rompía la cadena fría y era pues obviamente aplicar vacuna inactiva. Ahora, si yo quiero vacunar, ¿qué puedo mejorar? El taller de marketing de vacunas trae precisamente herramientas de qué podemos mejorar para vacunar más, ya sea a nivel privado o a nivel institucional. ¿Qué se debe evitar para que no haya baja vacunación? ¿Qué perciben los pacientes de las vacunas, tanto a nivel institucional como privados? ¿Qué sienten ellos de que mi consultorio se vacune? Esto pues obviamente a través de encuestas. ¿Qué herramientas son necesarias para vacunar más? Esto es muy importante. La pandemia nos cambió, y nos cambió al grado que hoy estamos dando una conferencia desde nuestras casas, la mitad de arriba con traje y con shorts abajo de la cintura. Entonces, ha cambiado todo, la manera de comunicarnos. Estas herramientas ahora son necesarias y debemos aprovecharlas para vacunar más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener material promocional para pacientes, tener una alarma recordatorio, una especie de agenda con los correos electrónicos o teléfonos celulares, un software que nos ayude a recordarles a los pacientes que les toca la vacuna. Hay que hacer cartas para el paciente, prácticamente hablarles de la enfermedad,
de lo grave que puede ser, no se trata de espantar al paciente, simplemente darle la información que se requiere para que se vacune. Si yo quiero que se vacune de sarampión, pues vamos a hablar de sarampión, de cómo es la enfermedad, de todas las secuelas. Que le puede dar fiebre, pues de todos modos le va a dar fiebre y puede ser hasta incontrolable si le da sarampión. ¿Sí? Dar este tipo de información sobre las enfermedades nos da pie para dar información sobre las vacunas, de cómo podemos evitar estas enfermedades. Y algo muy importante y se nos olvida, las medidas generales post-vacunación. Muchas veces dicen, mire, le vamos a poner esta vacunita de neumococo y llegando a casa le da su paracetamol para que no le dé fiebre. No, hoy está demostrado que si damos medicamentos después de la vacunación, pues se va a inhibir la respuesta inmune, ¿sí? Al inhibir la respuesta inmune, pues la vacuna no tiene la eficacia que queremos. Entonces, ¿cuándo hay que dar paracetamol o esos medicamentos para la fiebre? Cuando ya hay fiebre. ¿Por qué? Porque la fiebre, en el caso de las vacunas, es nuestro amigo. Y cuando ya da fiebre, ya se implementó la respuesta inmune. Entonces, esto es muy bueno porque sabemos que la vacuna funcionó. A mí cuando me llaman mis pacientes, doctor, le dio fiebre a mi niño con la vacuna que le puso, gracias a Dios, qué bueno. Pues claro que no se lo digo en ese momento, dijo, yes, funcionó la vacuna. Ahora sí, con toda calma, ¿verdad? Hacemos un poquito de tiempo, que lo meta a bañar, y si no le logra controlar la vacuna, bueno, pues que le dé sus gotitas de paracetamol. Esto es importante, sí, porque estas medidas generales debemos darlas por escrito o tenerlas ya en el celular y enviárselas para que los pacientes sigan esta información. ¿Cuáles han sido los beneficios de la vacunación? Bueno, en mi caso personal, ya no veo las meningitis que antes se veían, ya no hay meningitis por neumococo. Hay un microorganismo que se llama meningococo, que es el que está ocasionando las meningitis, pero ya hay vacuna, claro, no se contempla en el esquema nacional de vacunación, pero el hecho de que exista una vacuna y que pueda prevenir meningitis, pues hay que darlo, ¿sí? Mi lema es los niños, todas las vacunas. También a mis pacientes particulares les aplico la vacuna de varicela y ya no veo varicela, aun cuando haya varicela en la guardería o en la escuela. Me hablan mis pacientes, doctor, hay varicela en la escuela de mi niño, ¿qué hago? Ya caí en pánico. Tranquilo, está protegido, porque no tiene una, tiene 2 dosis de varicela y eso va a proteger al niño. El licenciado Vargas les va a hablar de esquemas muy interesantes sobre la vacuna de la varicela, en donde van a ver el tiempo en que se puede poner la vacuna en pacientes de riesgo. Y estoy hablando de pacientes de riesgo, niños que van a guardería o que van a la escuela y que pueden contagiarse. Ya sé que ahorita están en línea y los niños están en casa. Hasta cierto punto es un beneficio para que no se diseminen estas enfermedades, pero es importante en cuanto se reintegren, pues no abandonen la escuela porque les dio varicela. En lo económico, pues es un ingreso adicional para mi consulta privada que no quiero perder. Es más, quiero incrementar. Y tan lo quiero incrementar porque es de mucha ayuda hacer autosustentable mi consultorio. Aplico vacunas que no están en el esquema de vacunación, por ejemplo. Con la ganancia de las vacunas pago la red fría, porque es una responsabilidad tener esta red fría, ¿sí? Pago las jeringas, el alcohol, todo el material que necesito para vacunar. Me da oportunidad de pagarle a mi secretaria y que también quiero decirles que le doy un estímulo económico a mi asistente, a mi secretaria, porque promueva las vacunas al momento de que llega mi paciente o al momento que sacan cita a ver su cartilla de vacunación. Actualmente les pide su correo o que le manden por WhatsApp una fotografía de la cartilla y ella dice, mire, le falta esta y esta vacuna. Es importante ponérsela, ¿sí? Obviamente también las vacunas ayudan a pagar parte del teléfono, el internet, luz, agua e impuestos. Esto hace autosustentable el consultorio. Entonces, esto es muy importante también, ayuda a mejorar las ganancias del consultorio. El costo de la vacuna es independiente a la consulta. Esto es importante porque
pues obviamente en la política de precios de las cuales le va a hablar el doctor, el licenciado Vargas, pues es muy importante, sobre todo si ustedes van a vacunar a nivel particular. He tenido la oportunidad de conocer a médicos y enfermeras que ya vacunan de manera particular y me sorprendió que las enfermeras muy bien organizadas, muy bien informadas, ya están comenzando a vacunar. Entonces yo quiero invitar tanto a médicos como a enfermeras a iniciar sus centros de vacunación. Vamos a tener el beneficio de las vacunas entre más ampliemos la cobertura de estas enfermedades prevenibles para la vacunación. Y algo muy importante, los adultos. ¿Cuándo empecé a vacunar adultos? Bueno, a partir de las vacunas contra la influenza. Se empezó a hablar sobre el efecto rebaño y quisiera platicarles un poquito sobre esto. El efecto rebaño, y ahorita más en la pandemia se habla mucho del efecto rebaño. El efecto rebaño no consiste en que si yo tengo influenza o ya salí de ella y me reúno con amigos, les paso mi inmunidad. No, 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 de eso no se trata. Se trata que si yo tengo una comunidad, por ejemplo, en una escuela, y voy a vacunar a más de la mitad, al 75% de los alumnos, el resto, el 25 o el 30% de los alumnos que no tienen la vacuna van a estar protegidos, pero van a estar protegidos porque logré sacar al microorganismo de esa escuela a través de la vacunación. Es decir, que no se va a transmitir la enfermedad a los no vacunados. Esto es muy, 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 muy importante. Entonces, el efecto rebaño, pues se logra observar en los pacientes que se vacunan con influenza, que se vacunan contra neumococo, y ahora que llegue la vacuna contra el COVID, pues seguramente el objetivo será vacunar a la mayoría de las personas posible para detener esta pandemia. ¿Sí? Entonces, cuando empecé a ver esta posibilidad de que si yo protegía al abuelo, protegía a los niños y viceversa, si yo protejo a los niños vacunándolos, protejo a los abuelos. Y más que ahora los abuelos son los cuidadores de niños, ya que no hay guarderías y los papás tienen que ir a trabajar, los abuelos empiezan a ser cuidadores de niños. Entonces, primero empecé con los papás, después con los abuelos. ¿Y qué les aplico? Influenza, neumococo, DPT celular, herpes zóster, papel, rubéola y sarampión. Y sarampión también les aplicó la vacuna, ¿sí? Aquellos pacientes nacidos después de 1957 requieren al menos una dosis de refuerzo contra el sarampión en esta nueva modalidad o en este brote de sarampión que hay en la Ciudad de México. De eso es muy importante. Muchos pacientes obviamente no se quieren vacunar conmigo por razones económicas. Yo tengo el orgullo de decirles que aproximadamente el 70% de mi población privada se las aplica conmigo, pero tampoco los desanimo si quieren ir al sector salud. Yo les digo, póngase la vacuna conmigo o en el sector salud. Allá son gratis. Hasta eso les digo, agua pasa por mi casa, allá son gratis. Aquí tienen un costo. Y obviamente el 30% que se va a instituciones, pues se va para allá por razones económicas, pero les tengo también que decir el orgullo que el 95% de las vacunas adicionales, las que no están en el esquema, regresan y se las ponen conmigo. Claro, esto es recuerdo y recuerdo y recuerdo y recuerdo. Un bajo porcentaje me dirá, no, yo la voy a buscar por otra parte. Finalmente muchos de ellos regresan o regresan ya con la enfermedad. Ejemplo, varicela. Doctor, ya les dio varicela, ya lo podemos vacunar demasiado tarde. Es más, ya no la necesita. Y obviamente pueden presentarse complicaciones, ¿sí? Les quisiera platicar la anécdota de un amigo mío, pediatra en el hospital infantil privado. Una vez me dice, doctora Arista, venme a ayudar con un paciente que pues tiene meningitis. Y claro, sí, con mucho gusto. Llegamos ahí a la terapia en un aislado, sí, y pues meningitis, bueno, está bien, aislado. Y yo estaba con las ronchas clásicas, el exantema clásico, máculo vesicular, con cosas de varicela, sí. Y ahí estaba una enfermera y estaba el doctor. Le digo, manito, ¿qué pasó aquí? Varicela.
¿por qué no lo vacunaste? En ese momento, la enfermera, que no sabía que era la mamá, me dice, ¿a poco hay vacuna para esto? No, era su cuñada. Imagínense el drama. Oye, ¿por qué no me dijiste que había vacuna? No, es que pensé, es que era cara y pues, no creí la necesidad. Pues mira lo que le dio. Imagínense, yo no sabía, la relación de cuñada, ¿sí? Con su sobrino ahí, ¿sí? El hijo de su hermano con meningitis o secundaria varicela. Por eso hay que vacunar, 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 vacunar. Entonces, los consejos para los médicos que van a empezar a vacunar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a implementar nuestra red fría. El licenciado Vargas les va a dar unos consejos, no es caro, y tener por lo menos 2 a 5 vacunas de cada una. Pueden empezar con 2 al inicio. Inviertan en su red fría, no es caro. Un no-break, un refrigerador para mantener las temperaturas a 2 a 8 grados que ya les va a hablar él. Entonces, vacunar da prestigio, ¿sí? Es mejor vacunar a pacientes sanos y protegidos. Mis pacientes me agradecen mucho cuando hay alguna enfermedad, un brote de enfermedad, pacientes, por ejemplo, el brote de sarampión, doctor, tengo miedo, está protegido, está vacunado, tiene sus vacunas en regla, no va a pasar nada, ¿sí? Los pacientes se sienten sanos y protegidos. Por lo tanto, en las reuniones tanto de médicos como de enfermeras hay que hablar siempre de vacunas, vacunas, vacunas. Es mejor revisar a pacientes sanos que con secuelas de enfermedades prevenibles por vacunación. Y aunque no lo crean, la consulta crece cuando uno vacuna. Porque uno piensa, no, pues es que la consulta se encarece a poner la vacuna. Sí, pero los pacientes prefieren con un médico que vacuna a uno que lo derive, ¿sí? Generalmente a los que vacunan, pues ya les dan buen trato, ¿verdad? Los llevan al médico que los derivó y acaban cambiándose con el médico que vacuna. Entonces, eso es importante, claro, hay que empezar a vacunar. Ahora, ¿cómo puedo ampliar la vacunación en mi consulta privada? Bueno, pues obviamente hago mis propias campañas, así como el sector de la salud hace sus campañas y me parecen fabulosas. También yo hago mis campañas, informo a mis pacientes, a los familiares de mis pacientes y público en general. Antes hacía yo reuniones en un restaurante, los invitaba a desayunar, nada complicado, un juguito, huevito con jamón y pan y café. Y con eso, pues ahí aprovechaba para vacunar. Ya no se puede hacer eso. Entonces, hablo en reuniones ahora o reuniones digitales, uso agenda, apps especiales de vacunas, utilizo el internet, las redes sociales, porque vamos a ponernos en el contexto claro. Actualmente las millennials son las mamás y son mamás que ya nacieron con la tecnología y son jóvenes que efectivamente están todo el día con el teléfono, con el iPad o con la computadora, ¿sí? Pero desconocen sobre las infecciones prevenibles por vacunación. Perciben que las enfermedades prevenibles por vacunación no son amenazas. Y es más, ¿sabían ustedes que hay un 70% de sitios que hablan mal de la vacuna, ¿sí? Que hablan mal de las vacunas y solamente un 30% que o son neutrales o hablan bien de las vacunas. Entonces, hay más preocupación por los efectos adversos. Es mentira, mentira que las vacunas causen autismo. Eso es una mentira ultra comprobada, pero hasta la fecha los antivacunas se agarran de esto para poder aconsejar de no vacunar. Por otra parte, hay contradicciones basadas en mitos, los digo, en redes sociales, rumores. Entonces, vamos a aprovechar las mismas herramientas que usan los antivacunas para nosotros promover y aumentar la vacunación a nivel institucional o a nivel privado. Entonces yo les digo, hago mis campañas en línea, empiezo a hablarles, vamos a hablar de varicela o de sarampión. Estuve dando pláticas de sarampión a mis pacientes y siempre, inevitablemente, caía en las vacunas, ¿sí? Envío la información por escrito, contacto a mis pacientes personalmente, programo citas para vacunar y programo citas para mi consulta. Estas conferencias en línea las hago abiertas para que entren mis pacientes, familiares de mis pacientes o público en general, ¿sí? Porque con la pandemia la comunicación
cambio. Entonces, si vacunamos todos los médicos y enfermeras en el servicio social, ¿por qué no vacunamos en el consultorio privado o en nuestro centro de vacunación en el caso de las enfermeras? Vacunemos. La prevención es la mejor medicina y las vacunas han logrado lo que los antibióticos nunca harán, es decir, erradicar enfermedades prevenibles por vacunación. Muchas gracias. Al final lo dejamos para preguntas y respuestas. Muy bien, licenciado Vargas. Lo dejo a usted en el siguiente tema. Muchas gracias, soy Jaime Vargas y me tocó presentarles la sección de marketing. Y el objetivo de esta presentación es confirmarles a ustedes que se puede vacunar más y que se puede tener un ingreso adicional para todos los que decidan vacunar pacientes. El temario es breve. Vamos a revisar esquemas de vacunación. ¿En qué consiste la red fría en el consultorio? El margen de utilidad que dan las vacunas y además la importancia de educar a los pacientes, que sabemos nosotros, como decía el doctor Arista, que hay mucho desconocimiento. Ahora bien, vamos a ver, ¿cuáles son las principales dudas que impiden que se vacune más? Primero, sabemos que hay dudas sobre los esquemas, sabemos que no se sabe a veces qué hacer con esas dosis perdidas, no se sabe cómo recuperarlas. Asimismo, ¿cómo justificar las vacunas adicionales a las personas que se quieren vacunar o quieren vacunar a sus familias? Pero finalmente, creo yo que el reto está en convencer a todos los pacientes para que se vacunen. Yo les digo que hay una enorme oportunidad de incrementar la cobertura de vacunación. En algunos estudios del Instituto Nacional de Salud Pública han comentado que solamente entre el 52 y 63% tienen coberturas de vacunación. El objetivo es una cobertura de 95%. Ese es un objetivo de la Organización Mundial de la Salud y de todos los países. Pero vean ustedes cómo estas bajas coberturas, 52 a 63, son muy bajas. Y a medida que crecen, a medida que avanzan en la edad, pues los porcentajes de cobertura de vacunación pues son más bajos. Muy bien, vamos a empezar por... Yo les dije, vamos a revisar la cartilla nacional de salud, que no es una, sino son 5, ven ustedes. Perdón, licenciado, se le fue el sonido. ¿Se me fue el sonido? Estoy, a ver, bueno, usted dígame. Bueno. Se está viciando mucho. Se está viciando, a ver, dígame. Estoy hablando, para que usted nada más me diga en qué momento ya está bien el sonido. ¿Ya está bien el sonido? Ahí bien. Está bien. ¿Tienes prendido? Gracias. ¿Tienes encendido el teléfono? No, lo tengo aquí apagado. No tengo nada en la mano. Bueno, ahí voy, ¿no? Voy a continuar. Bueno, les hablaba yo que la cartilla nacional de vacunación no es una cartilla, son 5 cartillas. Están cubiertos desde la edad 0, digamos, al nacimiento, hasta más allá de los 60 años. Y lo curioso ahora es lo que comentaba el doctor Arista. Como los abuelos se han convertido en los cuidadores de los niños, el abuelo puede contagiar a los niños y los niños a los abuelos. Entonces, por eso, miren, la ventaja de vacunar es que todo mundo tiene pacientes cautivos y así los médicos hacen más consulta. Las enfermeras, aquellas que vacunen, seguramente una vez que tienen a alguna persona que vacuna, tienen que vigilar que se cumplan los esquemas. Si no se cumplen los esquemas, los porcentajes de vacunación van a seguir bajos. Por eso hablamos que la oportunidad está durante toda la vida y de vacunar a todas las personas. Miren, esta es la primera cartilla, la de personas de 0 a 9 años, así se llama. Es un documento oficial, es requisito para la inscripción escolar y se debe mantener actualizada. Ahora bien, por actualizada quiere decir que esta columna, la última del lado derecho, ahí van a anotar la fecha y van a firmar.
Así ese documento permanece ya actualizado. Entonces, es lo único que tienen que hacer, poner la fecha y su firma. Ahora bien, algunas cosas que confunden de las vacunas son sus nombres. Miren, por ejemplo, aquí hay una en este cuadro azul, espero que puedan leerlo bien, que dice DPAT. Aquí abajo hay una que dice DPT. Los distribuidores saben que solamente hay una vacuna que se llama DPT celular y es la que se aplica para toda la población. Igualmente esta que dice SRP y aquí esta que dice SR. Estas dos vacunas son las que se pueden sustituir por una sola, la SRP, con eso basta. Entonces, a la hora que ustedes quieren saber, bueno, es muy difícil vacunar, yo les tendría que decir que no. Miren, estas 5 cartillas solamente contemplan 14 vacunas para 14 enfermedades, no más. Y vean ustedes qué fácil es aprenderlas. La primera es una pentavalente, que quiere decir que previene contra 5 enfermedades. La triple viral contra 3 enfermedades. Sarampión, rubiola y parotiditis, ¿sí? Entonces aquí ya se aprendieron 8 vacunas. Ahora bien, hay 6 vacunas individuales. BCG que solo se administra una vez al nacimiento. Después, hepatitis B, neumococo, rotavirus, influenza y virus del papiloma humano. Son todas las vacunas de la Cartilla Nacional de Vacunación, son 14. ¿Hay vacunas adicionales? Sí. Hepatitis A, varicela, meningococo y después de los 50 años, herpes zóster. Si yo estas 14 vacunas oficiales de la cartilla le sumo 4, son 18 vacunas diferentes, ¿no? 18 vacunas contra 18 enfermedades. Eso es todo. Ahora bien, vamos a revisar los esquemas de vacunación que propone la Escuela de Prescripción Médica, con base obviamente en la cartilla, por ser un documento oficial, en instituciones de alto prestigio como el CDC, con la información del fabricante y con la experiencia también de los líderes de opinión nacional. Vean ustedes, vamos a revisar el primer calendario de vacunación que recomienda la escuela para niños de 0 a 9 años. Es fácil revisarlo. Vamos a ir columna por columna. Espero puedan ver aquí donde estoy señalando. Estas vacunas son vacunas de la cartilla. Las rojas son vacunas extra cartilla. Miren, varicela, meningococo y hepatitis A. Para este rango de edad que se deben aplicar, pero que lamentablemente no están en la cartilla, pero que los médicos, líderes de opinión, pediatras, etcétera, infectólogos, dicen deben aplicarse. Y luego BPH lo puse aquí con rojo, no porque no esté en la cartilla, sí está en la cartilla, pero a partir de los 11 años, los médicos líderes de opinión dicen hay que administrarla a partir de los 9. Entonces, vamos a revisar aquí, como ustedes pueden ver, al nacimiento es una edad clave, se aplican 2 vacunas. A los 2 meses se aplican 4 vacunas. A los 4 meses, 3 vacunas. A los 6 meses, 5 vacunas. A los 12 meses, 6 vacunas. A los 18 meses, 4 vacunas. Y después de los 18 meses todavía hay 10 vacunas por ahí que se pueden aplicar. Luego después vemos nosotros la columna en donde aparecen comentarios sobre las vacunas. Miren, por ejemplo, pentavalente. Algunos médicos prefieren administrar la hexavalente. Se ahorran un piquete, el de la hepatitis B. Aquí dice también DPT celular, tiene un comentario que dice 1 dosis. Entonces, sí es cierto, hay que aplicar esa dosis, 1 dosis a los 4 años. Y luego neumococo. La cartilla solamente contempla 3 dosis. Aquí la escuela recomienda una dosis a los 6 meses para que haya mayor protección. De la influenza les puedo decir aquí, se aplica de los 2 años en adelante hasta los 59 meses. Así dice la cartilla, 59 meses. Hoy sabemos que instituciones nacionales e internacionales nos están invitando a toda la población a vacunarnos hasta, bueno, en todas las edades. No nada más a los 9 años, de los 9 años y más. Bien, entonces esta es la columna en donde vienen todas las vacunas y la última vacuna, ahí vienen cuáles son el número de
aplicaciones por vacuna. En el caso de BCG ya vimos que solamente es una, en el caso de hepatitis B ya vimos que son 3, etcétera, influenza son 10. Entonces esto también conviene para que cada médico, cada enfermera hable sobre este calendario de vacunación con la persona que se va a vacunar y le haga consciente que tiene que cumplir con sus dosis. Vamos a pasar ahora a la edad de 10 a 19 años. Este calendario de vacunación que recomienda la Escuela de Prescripción Médica, al igual que el anterior, en la primera columna, vean ustedes, aparecen en blanco las vacunas que están en cartilla y en rojo, hepatitis A, meningococo y varicela, las que no están en cartilla. Ahora bien, estas son las dosis que se deben aplicar. Hay que aplicar hepatitis B, hepatitis A, DPT, influenza, meningococo, sarampión, rubiola, parotiditis, virus del papiloma humano y varicela. Estas son todas las vacunas que se deben observar. Ahora bien, ¿qué es lo que hay que fijarse cada que vacunan a alguien? Pues primero pedirle la cartilla. La cartilla nacional de vacunación es así como el pasaporte de salud. Cada que una persona consulta a un médico o a una enfermera para ayuda de que le ayude a revisar su esquema de vacunación, lo primero que deben de ver es cuáles dosis ya se aplicaron. Y aquí entonces, en esta columna que estoy señalando, que es la tercera, donde dice características, se refiere a las características de las personas. En cuanto a vacunación se refiere, vean ustedes aquí, personas no vacunadas. Si una persona no fue vacunada de hepatitis B, tendrá que administrársele una dosis inicial, otra un mes después y la tercera 6 meses después. En caso de hepatitis A también, personas no vacunadas, una dosis inicial y la otra a los 6 meses. O bien, DPT, esta vacuna es la que nos acompaña durante toda la vida. Entonces, vean ustedes aquí, con esquema completo, hay que empezar ya a los 10, 11 años. No necesariamente son 10, así dice la cartilla, pero se puede empezar desde los 10 años. Esquema incompleto o no documentado, dice dosis inicial un mes después y un año después. Mujeres embarazadas, dosis única. Entonces, esto es lo valioso, ¿sí? De este calendario de vacunación que se propone, que aquí, si la persona no ha sido vacunada, si fue vacunada pero de forma incompleta, o hay muchos que no tienen siquiera el documento, ¿no? El comprobante. Entonces, ayuda mucho este calendario porque les dice qué hacer con estas personas que no saben si se vacunaron o no. Y en la última columna, pues también viene el número de aplicaciones que hay que administrarle a estas personas, y por eso también en el caso de influenza aparecen otras 10 vacunas. El siguiente calendario de vacunación que recomienda la Escuela de Prescripción Médica es para adultos de 20 a 59 años. Vean ustedes aquí, al igual que las anteriores, se lee igual. ¿Cuáles son las vacunas incluidas en la cartilla? Las que están en rojo, las que son extra o adicionales a la cartilla, las vacunas que se debe de administrar y cuáles son las características o condiciones o el estatus de vacunación de las personas para saber cuántas dosis le dan. Del lado derecho, en la última columna, tenemos el número de aplicaciones, el número de dosis que necesitan los pacientes. Tal es el caso que, por ejemplo, otra vez vean ustedes aquí, en las mujeres embarazadas que sí necesitan su dosis de influenza, hombres también, adolescentes, adultos, todo el mundo necesita su dosis de vacuna de influenza todos los años, ¿no? Ahora bien, de 60 años y más, en este grupo de edad, aquí igual aparecen las vacunas que están incluidas en la cartilla y estas dos rojas que no, neumococo 13 valente y herpes zóster. Entonces, vean ustedes aquí las características de las personas que se llevan su control de vacunación y lo que necesitarán en dosis de acuerdo a cómo hayan sido vacunadas y el número de dosis, que aquí es variable porque dice uno y más, pues cuántos años viva la persona, cuántos años debe cumplir con su cartilla nacional de vacunación. Ya que estamos hablando de los adultos mayores, vean ustedes que ahora que ellos se han convertido en cuidadores de los niños, es cuando mayor importancia resalta la vacunación. ¿Quién se debe vacunar? Ambos se deben de vacunar, pero cada médico
o las enfermeras que han servido durante muchos años de educadores de la población, porque todavía en el Seguro Social, hasta hace poco menos de un año, en marzo, que estuve yendo al hospital a ver enfermeras y cómo dan pláticas todavía a los pacientes, pues ellas son las que pueden educar a la población. ¿Cómo se transmite esa enfermedad? ¿Quién la transmite? ¿Y cómo es la enfermedad? En la medida que la población sepa esto, en esa medida se va a vacunar. Hay mayores de 50 años que hoy están padeciendo enfermedades como esta, herpes zóster, no teniendo lo que hacer si hay vacuna. Ahora bien, miren, también sabemos que los adultos no saben que deben vacunarse, no lo saben. ¿Contra qué enfermedades tampoco? No saben quién los puede vacunar, porque acuérdense, en México lamentablemente solo los pediatras están vacunando. Entonces es una oportunidad para la gente que sabe vacunar, pues que se dedique a vacunar también a los adultos. ¿En dónde los pueden vacunar? No saben siquiera que pueden ir a un hospital o a un centro de salud a aplicarse la vacuna. Y por supuesto que tienen miedo, todos tienen miedo al piquete, pero no tienen miedo a la enfermedad. Entonces esto nos dice que las enfermeras, los médicos deben de hablar de la enfermedad. Miren, por cadena de frío, esto quiere decir que la cadena de frío es un sistema para conservar las vacunas frías desde que se fabrican hasta que se aplican. Bueno, para el consultorio la cadena de frío solo consiste en comprar un refrigerador, un no break, un termómetro, y la inversión es de 6,500 pesos. Miren, más adelante nos van a dar un tema que se llama redes sociales, ¿no? Y ahí va a haber una dirección en donde ustedes pueden encontrar toda esta información del acomodo de las vacunas y de los refrigeradores. Aquí están las vacunas que se deben ubicar en la parte superior del refrigerador y en la parte inferior. ¿Y por qué tienen que poner botellas de agua fría para conservar las vacunas? Entonces, vean ustedes, aquí llegamos al cobro de la vacuna. Enfermeras, médicos, un margen de utilidad del 20% a veces es bueno porque puede dejar alguna buena utilidad, pero en otros casos deja menos de 100 pesos. Por eso mi propuesta es de que cada vacuna debe tener un margen individual único. Por ejemplo, DPTA celular, a lo mejor cuesta 550 pesos, ¿no? Son precios aproximados, ¿eh? Y luego aquí dice el margen de 45%, entonces dice uno, oye, esto me puede dejar 250 pesos. No, pues así sí vacuno. O esta de hepatitis B, igual 550, el 50% me deja 275 pesos. Entonces sí, más de 200 pesos es justo y razonable que lo tengan. ¿Por qué? Pues porque tienen un refrigerador y tienen un no-break, tienen un termómetro, etcétera. Y además, pues tienen que cobrar un servicio, es lo justo y lo razonable. Todo mundo que presta un servicio, pues lo tiene que cobrar. El margen que sugerimos está entre 30 y 70%. Aceptamos todos sus comentarios en la página de la escueladevacunas.com. En escueladevacunas.com les estamos poniendo toda esta información que es útil para los que vacunan, como esta, por ejemplo. ¿Cuáles vacunas comprar? Hagan de cuenta que ustedes ya tienen su refrigerador. Ahora, ¿qué van a comprar? Yo les diría que para todos aquellos que están empezando a vacunar la BCG, que dice aquí número de dosis 1, pues miren, la verdad es que son vacunas del sector público y nada más se aplica una vez en la vida. Yo les diría, pues ni se preocupen si no la tienen en su refrigerador. Pero ¿qué pasa con una pentavalente? Esta que se aplica 4 dosis antes de cumplir los 18 meses, yo les tengo que decir, esa no debería de faltar en ningún consultorio. ¿Qué marca? Aquí está una marca, Infanrex. Estas marcas que proponemos aquí, que propone la escuela, es porque la mayoría, pues como son vacunas que ya vienen en jeringa prellenada, pues son más fáciles de usar. La DPTA celular, esta vacuna que se administra, niños, adolescentes, adultos, mayores de edad, de la tercera edad, se administra cada 10 años. Esta vacuna, Boostrix no debe faltar en ningún consultorio. Sarampión, rubiola, parotiditis, también 2 dosis se requieren antes de los 18 meses. Entonces,
perdón, antes de los 9 años. Entonces aquí Priorix deben tener en el consultorio, hepatitis B, Engerix B, que es una muy buena vacuna contra la hepatitis B con 2 presentaciones, presentación adulto, presentación infantil, contra el rotavirus. Ya saben ustedes que ese es por vía oral, entonces, pues son 3 dosis, 2, 4 y 6 meses. Entonces, esas vacunas no deben de faltar. Vacunas adicionales, hepatitis A. Hay una vacuna que es para niños y adultos. Bueno, hay una para presentación de adulto y otra para niños, Abrix, y varicela, Varilrix. Hay una que incluye las 2 vacunas contra la hepatitis A y B, que se llama Twinrix, que es una vacuna también muy cómoda para administrar. Pues bien, hasta aquí llega mi tema. Ahora les voy a pasar el micrófono a Rolando Vargas. Rolando Vargas le va a presentar a las enfermeras un tema muy interesante que se llama manejo de redes sociales. ¿Y por qué el manejo de redes sociales? El doctor Arista hoy da consulta por teléfono. Una fisioterapeuta que viene a mi casa a darnos terapia usa su celular y ahí nos filma a nosotros para darnos terapia. Médico traumatólogo que ahorita no puede uno asistir a los hospitales, pues igualmente, ¿no? Viene con nosotros. Entonces, yo les voy a presentar a Rolando, que nos va a hablar de redes sociales, y me dio mucho gusto y espero que todos médicos y enfermeras vacunen y vacunen más. Muchas gracias y los dejo con Rolando. Muy bien, buenos días. Vamos a hablar un poco sobre el uso de redes sociales y me gustaría empezar con algunos datos interesantes. Entonces, los usuarios de Internet en México se han multiplicado en los últimos años. Desde el 2011 a la fecha se han duplicado. Pasamos de 40 a más de 80 millones, 85 millones este año de usuarios de Internet en México. Estos usuarios principalmente utilizan el Internet como medio de comunicación, dándole más de 8 horas al día, y la televisión 3 horas y el radio 1 hora. Son promedios. Estos promedios son de la Asociación de Internet de México y del INEGI. Entonces, estos números nos indican que la gente ya prefiere Internet sobre cualquier otro medio de comunicación. En cuanto a las redes sociales más utilizadas, tenemos que Facebook es la que se lleva a todos de calle porque tiene el 98% de las personas que tienen Internet tienen una cuenta en Facebook y la utilizan, contra el 91% de WhatsApp, que es la segunda red social más utilizada, y bueno, las demás que también son famosas como Twitter e Instagram, que no llegan a esos números. Entonces, ante esto, ¿qué hay que hacer? La información, como decía el doctor Arista, que existe en redes sociales y en Internet en general, puede confundir a la gente y puede confundir al paciente, llevándolo a tratar de evitar la vacunación, pero también hay cosas que podemos hacer para llevarlos hacia la vacuna. Este es un ejemplo de la publicidad que hacemos nosotros como Escuela de RX en Facebook, así estamos, Escuela de RX, y esta es una nota que publicamos sobre la vacuna contra el sarampión, y estamos hablando de vacunas para niños y adultos, de hecho. Entonces, esta nota que hicimos tuvo un alcance de 40,000 personas, casi 41,000, la mayoría mujeres, entre los 18 y los 34 años, ahí están los resultados de la publicación. Y lo interesante es precisamente que la gente sí está interesada en las vacunas. A veces pensamos que no, que la gente tiene muchas objeciones y demás, pero hay mucha gente interesada en las vacunas. Aquí podemos ver algunos de los comentarios que tuvo esa publicación en específico. Tenemos más publicaciones sobre vacunas, pero bueno, aquí podemos ver que hay personas que están preguntando si se puede poner una tercera dosis, que hay quien dice que hay desabasto y tiene 5 meses buscándola y quiere ver si la puede encontrar a través de nosotros. Hablan de personas que tienen la necesidad de poner la primera dosis a su hijo, pero no la encuentran por ningún lado. E incluso tenemos una del lado superior derecho donde están preguntándonos específicamente dónde se puede adquirir. Esto es con una publicación que no estaba tratando de vender la vacuna, simplemente estaba tratando de informarle a la gente que existe un problema de salud, que existe esta enfermedad y que hay una solución, que es la vacuna que puede prevenir esta enfermedad.
Entonces, solamente con esa información de calidad y en un lenguaje muy simple que cualquiera pueda entender, la gente empieza a preguntar dónde se puede vacunar. Esto es importante porque hemos tenido nosotros durante estos años que hemos publicado notas en Facebook, mucha interacción con gente que nos pregunta sobre la vacuna o sobre el médico que le puede aplicar la vacuna o incluso sobre un centro de vacunación y no las encuentran. Entonces, nosotros estamos desarrollando un directorio para médicos vacunadores. Si desean añadirse o suscribirse a esta red de médicos vacunadores, entren por favor a esta página de registro, que es la que aparece en la parte de arriba. Pueden escanear también el código y los va a llevar a una página en donde les va a pedir sus datos para que puedan ustedes enviarlos. Y con eso nosotros incluirlos en este directorio para que cuando nos pregunten quién me puede vacunar, simplemente con la dirección, con el código postal que nos den las personas, podemos direccionarlo con ustedes. También está la página de la Escuela de Vacunas, del lado izquierdo, que es una página que tiene información, entre otra mucha información, lo que vimos ahora en este taller, y además un manual de vacunas sobre cada una de las vacunas que existen, tanto para médicos como para pacientes, y también tenemos la liga de nuestra página de Facebook. Entonces, el objetivo de esta pequeña plática sobre redes sociales es que vean que la gente hoy está muy metida en redes sociales, le dedica mucho tiempo del día a redes sociales, y que cuando damos información de calidad y buena, como fue el ejemplo que les pusimos, la gente sí reacciona, sí pregunta y sí tiene, lo más importante, sí tiene el deseo de vacunar, tanto a adultos como a sus hijos. Entonces, bueno, la invitación es a que intenten este tipo de estrategias. Nos pueden contactar si quieren preguntarnos cómo hacerlo, ¿no? Nosotros no cobramos por este servicio, simplemente es tratar de enseñarles a que utilicen estas plataformas para que puedan llegar a más pacientes. Y vamos, la ventaja de este tipo de estrategias es que se pueden implementar incluso por colonia, para que sea la gente que está más cercana a su consultorio o al centro de vacunación. Entonces, bueno, ese es el comentario y los dejo con el doctor Alemán. Con el doctor Alemán. Muy bien, muchas gracias, Rolando. Bueno, vamos, yo creo que esto que ha mencionado Rolando, pues ha sido muy importante para nosotros. La pandemia nos ha cambiado la vida y el sistema de manejar las cosas. Entonces, yo creo que es muy importante lo que nos están mencionando. Yo de verdad esto, pues a mí me cuesta trabajo. Yo les digo, mis nietos ya manejan todo esto de los teléfonos y las iPad y a mí me cuesta mucho trabajo. Ya me conoce el doctor Arista que nos decía, búsquenle esto y súmenle aquello y nomás no podemos. Pero bueno, es algo que nosotros tenemos que aprender y que ejercer en nuestra profesión. Así es de que es muy importante todo esto. Bueno, vamos a pasar finalmente a la serie de preguntas y respuestas. Tenemos tiempo. Aquí ya hay una pregunta que nos hacen y dice que ¿por qué las vacunas se ponen a los niños si están desarrollando apenas su sistema inmune? Bueno, punto número 1. Los niños están en efervescencia inmunológica. No es que tengan las defensas bajas, al contrario, responden mejor que los niños grandes, que los adultos y que de los adolescentes. Por eso los pediatras somos vacunólogos, porque sabemos que la respuesta inmune va a ser mucho mejor en niños que en edades posteriores. Hay más garantía de que hay una buena protección. Ejemplo, la vacuna de la hepatitis B. Podemos poner nuestras 3 dosis y cuando llegamos a edad adultos nos toman anticuerpos y no aparece ninguno para la hepatitis B. Pero entramos en contacto con el virus de la hepatitis B y ¡brum!, se incrementa. Hay memoria inmunológica. Es lo que podría explicar lo que está pasando con el COVID. ¿Qué queremos en el COVID? En el caso, por ejemplo, del plasma que se transfunde y demás, que ya vimos que no siempre no sirve para nada, pero el objetivo era darle anticuerpos de una persona que tenía COVID a un paciente. Bueno, lo que queremos en realidad es que haya células T y células B de memoria para que en un encuentro posterior estas células respondan produciendo anticuerpos. Por eso las vacunas deben aplicarse lo más temprano posible.
Muy bien. Y yo algunas preguntas que se suscitan, que ya medio tocaron el punto, es precisamente el desabasto de las vacunas en lo que es el sistema de salud. Todos sabemos que generalmente, y en esta temporada creo que más, ¿sí? Ha habido desabasto de vacunas. Todos escuchamos en las noticias apenas un día, 2 días, en que se dice que vacuna de influenza ya no hay y las autoridades nos dicen que sí hay. Obviamente yo tengo conocimiento de que ustedes las manejan perfectamente y que con ustedes no hay desabasto. Así es de que sí me gustaría que informaran a nuestros compañeros que han estado en este taller, pues su dirección, su teléfono, para que ellos puedan obtener esas vacunas. Bueno, en el caso de la vacuna de la influenza, la única vacuna que está disponible en este momento es la del sector salud. A diferencia de otros años, hay demasiada demanda. Hay mucha demanda debido a que por la pandemia. Y el problema es que la influenza y el COVID son indistinguibles desde el punto de vista clínico. Entonces, cuando llega un paciente con influenza, caemos en pánico porque lo podemos confundir con COVID y meterlo a una hospitalización con más pacientes con COVID. Si no tenía, lo va a adquirir ahí. Entonces, por eso mucha gente lo está pidiendo en este momento. Desde ahorita les digo, la vacuna no va a alcanzar. Y la vacuna que está aplicando el sector salud es la vacuna trivalente. La vacuna que va a tener el sector privado es una vacuna tetravalente, porque incluye la cepa Yamagata, que es del tipo E, y los otros tres son igualitos al del sector salud. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Pónganse la que encuentren. Eso es importante. Si llegan al sector salud, aplíquensela. ¿Sí? Algunos van a tener tanto miedo que se van a poner la vacuna trivalente y luego la tetravalente. Oye, ¿no hace daño? Pues la verdad que no hace daño, porque pues, si a un bebé de 6 meses le ponemos la primera dosis y a los 7 meses le ponemos la segunda dosis, vamos, no va a haber mayor problema, ¿no? Va a haber mejor respuesta. Y unos van a decir, es que esa vacuna me la puse el año pasado, o es más, me la puse en enero de este año. ¿La necesito? Sí la necesitan, porque esta vacuna es diferente a las de años anteriores. No quiere decir que la vacuna que me he puesto en años posteriores no funcione. Claro que funciona. El problema es que el virus de la influenza es un virus que tiene ARN, es un virus que muta. Lo mismo nos va a pasar con el COVID. ¿Qué les quiero decir con esto? Que es muy probable que con el COVID, cuando llegue la vacuna, cada año tendremos que ponernos un refuerzo, porque el COVID ya se quedó con nosotros. Eso no tengo ni la menor duda, ¿sí? Entonces vamos a necesitar ese tipo de protección. Y en el caso de la influenza, pues cada año es importante ponerse la vacuna porque hay ciertos cambios, algunos cambios que se hacen de acuerdo a la epidemiología que se está presentando con la vacunación. Entonces, cada año nos tenemos que aplicar la vacuna. Que, oye, que no es muy eficaz. Bueno, ninguna vacuna protege al 100%. En el caso de la influenza, al ser una vacuna que está cambiando constantemente, la protección puede llegar del 70 hasta el 80%. Hay un 20 o 30% que se queda desprotegido a pesar de que están vacunados. Pero esto mejora si cada año nos ponemos la vacuna. Si es la primera vez que nos ponemos la vacuna, pues es muy probable que no tengamos una protección como la que nos ponemos, los que nos la ponemos cada año. Por eso es importante insistir mucho, mucho en las vacunas. Y yo quiero insistir en este congreso donde hay enfermeras, hay médicos que ya vacunan y médicos que no vacunan, que están tardando en vacunar, que por favor insistan, usen las redes sociales, informen. No le escucho, apago su micrófono, perdón. Bien, doctor. Desde Jalisco nos preguntan que qué pasa o qué podemos hacer cuando se desfasan, ¿sí?, las aplicaciones de esas vacunas, porque las mamás después tienen miedo y precisamente las enfermeras no saben si se puede continuar con el esquema o se inicia o qué pasa. Cuando no se aplica una vacuna, simplemente
es completar el esquema, ¿sí? No es necesario de repetirlo nuevamente y simplemente completar los esquemas. Por eso, cuando un paciente llega a mi consultorio, llega a la institución, a ver, la cartilla, ¿qué? La cartilla primero. Revisamos la cartilla y vemos que falta una hexavalente o falta una de neumococo, ese es el momento de aplicarla, porque si no son oportunidades perdidas de vacunación y solamente hay que completar. Y además, no solamente una, podemos aplicar 2, 3, 4. Yo les diría que las únicas vacunas que no se pueden aplicar juntas es precisamente la vacuna de la varicela con la del neumococo. Ahí por lo menos debe haber entre 4 y 8 semanas de diferencia. Pero de ahí en fuera se pueden aplicar al mismo tiempo. No importa que sean virales, se pueden aplicar al mismo tiempo. Y hay que completar esquemas. Muy bien. Una pregunta más dice que ¿cuánto tiempo después se puede vacunar si el niño estuvo en tratamiento con antibiótico? Para empezar, los antibióticos no contraindican la vacunación. Acuérdense que las vacunas, solamente el virus de varicela, la del herpes, papera, rubéola y sarampión, son de virus vivos, atenuados. De ahí en fuera, todos los demás no tienen bacterias, no tienen ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, los antibióticos no contraindican la vacunación, así como una gripita, un moquito, una evacuación, diarrea, no contraindican la vacunación. La única contraindicación para vacunar es fiebre. Y no porque haga daño aplicar la vacuna cuando una persona tiene fiebre, sino que el sistema inmune está ocupado en otra cosa y la respuesta inmune no puede ser la adecuada. Una pregunta más aquí dice, ¿a un adulto que ya presentó herpes se le puede aplicar la vacuna de herpes? Son los que más la necesitan, nada más que hay un problema. Cuando ya da herpes, hay que dar tratamiento con antivirales, aciclovir, etcétera. Ya que el paciente se recuperó, ya que está recuperado, hay que esperar de 3 a 6 meses para aplicar la vacuna. La vacuna no se debe utilizar como tratamiento. Tenemos que esperarnos ese rango de tiempo para que la vacuna sea eficaz. Lo que va a hacer la vacuna en estos pacientes que ya les dio herpes es evitar la neuralgia posherpética. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden presentarse las lesiones, pero sin dolor. Y perdónenme, quitar el dolor, el herpes, no tiene precio. Por lo tanto, a una persona que ya le dio herpes, hay que poner la vacuna, pero hay que esperarnos de 3 a 6 meses. Yo diría 6 meses para que la vacuna sea más eficaz. Muy bien. Dejó su micrófono apagado, doctor. En el sector salud se está aplicando rotavirus monovalente, solo 2 dosis. ¿Se puede aplicar una tercera dosis? Sí, pero tendría que ser con la pentavalente, ¿de acuerdo? Para cubrir el mayor rango de rotavirus, ¿sí? La vacuna monovalente cuando salió fue maravillosa, pero nada más va contra el tipo G1. La pentavalente va contra G1, G2, G3, G5 y otro más que no recuerdo, pero son 5 serotipos diferentes de virus. Por eso es muy importante, perdónenme, es muy importante que vacunemos con la vacuna pentavalente para completar, ¿eh? Una pregunta más dice aquí, entonces, si tenemos un menor de 5 meses de edad y no se ha aplicado ninguna dosis de rotavirus, ¿se puede iniciar en ese momento el esquema o Sí, ya no? sí se puede iniciar. Yo tengo hasta los 8 meses, antes de llegar a los 8 meses, 29 días, para completar el esquema con un rango de 4 semanas con mi vacuna. ¿De acuerdo? Perdónenme. Entonces, esta vacuna es muy importante que se aplique antes de los 8 meses. Tiene un rango muy corto, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, sí se puede empezar a los 5, luego incluso puedo esperarme hasta los 7 meses y antes de que llegue el 8º mes, a los 4 semanas puedo completar el esquema con 3 dosis. Para la aplicación de vacunas virales y bacterianas, ¿cuál es el tiempo o la diferencia de tiempo?
lo ideal es aplicarla al mismo tiempo. Por ejemplo, el de rotavirus se aplica rotavirus y se aplica la del neumococo, ¿de acuerdo? Sin ningún problema. El problema es de que apliquemos una de rotavirus y queramos, bueno, venga la semana a ponerle la otra. Uf, hay que esperar por lo menos 4 semanas para la siguiente viral. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice la norma. En términos generales y a nivel de esquemas internacionales, se puede aplicar en el momento que el paciente llegue y se aplique. Esto son oportunidades perdidas de vacunación y hay que completar el esquema. Una pregunta más es, a un bebé que se convulsiona cuando presenta temperatura y en esos casos, ¿qué se puede hacer o qué se recomienda? A un bebé que tiene crisis convulsiva, obviamente hay que ponerle las vacunas también y estar listos con un antipirético para el momento en que llegue la fiebre, aplicarla de inmediato, pero no contraindica la vacunación, ¿de acuerdo? Ok. Yo quisiera hacerles una pregunta a ambos. Sabemos que lo de la pandemia, pues ha sido algo grave para el mundo. Todo el mundo lucha por obtener y tener una vacuna. Todo el mundo decía que para el año 2021 podríamos tenerla. Las autoridades en el sector salud nos dicen por ahí en las noticias que no, que ya en noviembre, diciembre la tendremos. Pero realmente, ustedes con su experiencia, ¿creen que esto pueda ser posible, que sí se tenga este año y que sí se aplique, como se ha dicho, a toda la población? Qué buena pregunta. Mire, yo definitivamente no creo. No creo que llegue para noviembre, diciembre. Llegará a Estados Unidos. En México la tendremos en el primero o segundo semestre del 2021. Y primero se vacunará a la gente susceptible. Hay un esquema, un calendario para empezar a vacunar primero a los de alto riesgo. ¿Quiénes? Los médicos, las enfermeras, los camilleros, los que trabajan en el hospital y los que están en primera línea. Posteriormente llegarán maestros, llegarán otros grupos de personas que tienen que ver con el público, incluso personal administrativo de los hospitales, y después, pues los mayores de 60 años con comorbilidades, diabéticos, hipertensos y demás. Y así nos vamos. La vacuna no va a llegar para niños. Eso debe quedar muy claro. Porque no se han hecho los exámenes adecuados, ¿de acuerdo? Para los niños ni se van a hacer por el momento, o sea que tienen que aplicarse mucho en personas, en adultos, para que después se puedan hacer estudios muy controlados para que se puedan aplicar en niños. ¿De acuerdo? Y al licenciado Vargas, sabiendo de mercadotecnia, pues obviamente, pues se dice que va a ser gratuita. ¿Cree que vaya a poder salir con un pago así como lo están haciendo con otras vacunas? Pues mire, primero respecto a... ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Ah, perfecto. No, mire, primero, si va a estar disponible este año, la verdad es que si siguen las pautas, los esquemas de trabajo que están fijos por diferentes instituciones, pues no puede ser. ¿Por qué? Porque se toman 3 meses solamente para la fabricación, una vez que está aprobada la vacuna. La vacuna no ha sido aprobada en ningún país. Entonces, el hecho de producir en un periodo de 3 meses, si hoy estamos en octubre 15, quiere decir que para noviembre, diciembre, muy afortunados seríamos si estuviera para el 15 de enero. Y de ahí al tiempo que tardan en ubicarla en los distribuidores son cuando menos 15 días. Y el distribuidor de despacharla para que la vacuna llegue de México a Tijuana o de México a Mérida, cuando menos, y eso es corriendo mucho, es otro mes. Entonces, desde el punto de vista de la logística, de cómo se distribuyen los medicamentos, pues parece que no da. Insisto,
si es que ya estuviera aprobada, pero de las vacunas que están viendo que tienen mayor posibilidad, están en fase 3 de investigación y todavía no hay una que diga, esta está aprobada y ya se está distribuyendo ahorita. Eso, pues eso no hay. Ahora, con respecto a los precios, de todo lo que hemos leído, no hay ninguno que diga que es una vacuna que va a costar más allá de $100. La ubican entre 20 y $30. ¿Es un precio razonable para el precio de las vacunas de hoy? Sí lo es bastante razonable, no es una vacuna que vaya a ser cara, ¿no? Desde un principio eso sí están planteando. El gobierno de toda la vida, pues ahí las vacunas se consiguen gratis, por lo tanto no dudamos en que el gobierno pueda aplicar dosis gratis y en el consultorio privado, pues las dosis tendrán que estar en un rango de precio más o menos de $30, ¿no? Por lo que se ha dicho hasta ahora. Muy bien, pues si hay alguna pregunta más, algún comentario más, pues levanten la manita. Sí, doctor. Bueno, hoy salió una noticia de que un español, un enfermero, salió positivo a COVID y se puso la vacuna. Esto va a crear alarma. Es una noticia amarillista, para empezar, porque se supone que si me ponen la vacuna, por supuesto que voy a salir positivo. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque va a detectar precisamente anticuerpos contra el coronavirus. A esta persona le dio una gripita leve y demás y está panicado porque según tiene coronavirus. No. Uno, le pusieron la vacuna del coronavirus o bien le dieron una vacuna placebo. Yo espero que cuando me pongan la vacuna a mí, bueno, me iba a salir positivo de todos modos porque ya me dio COVID. Pero si yo fuera negativo y me pusieran la vacuna, lo que yo espero es salir positivo con anticuerpos para el COVID. ¿De acuerdo? Así que, como esta noticia les va a llegar hoy, de que hay un paciente de que salió con la vacuna y salió positivo a COVID, obvio, claro, y gracias a Dios que salió positivo, quiere decir que la vacuna funcionó. Pues sí, muy bien. Pues si hay alguna pregunta más, algún comentario más, por favor, levanten su manita para abrirles el micrófono. Yo creo que, como mencionaba hace un rato, el tema ha sido bastante bien expuesto. Creo que esto nos debe de inquietar realmente, como nos han dicho, a que nosotros también nos volvamos aplicadores de vacunas, no solamente como médicos, sino que también hagamos este ejercicio. Es muy importante y creo que las enfermeras que más nos acompañan este día, pues deben de estar interesadas, organícense y con mucho gusto comuníquense con el doctor Antonio Arista, con el licenciado Jaime Vargas y con mucho gusto les ayudarán. A nosotros en otra institución que estuvimos trabajando ya andábamos en ese proyecto, lamentablemente pues se nos vienen las cosas encima y se cambiaron. Pero bueno, aquí están ellos con su experiencia y una gran experiencia, de verdad, pues acudan a ellos. Si no hay ninguna pregunta más, que parece que no, les doy las gracias a todos, ¿sí? Por haber participado. Les seguimos invitando. Afortunadamente vemos una afluencia mayor cada vez de gente que está interesada en este programa de trabajo, ¿sí? Pero lamentablemente sí vemos gente, pero si quieren una constancia con valor curricular, sí les pedimos hagan su aportación para que se les envíe su constancia vía correo electrónico. Pues no me queda más que nuevamente darle las gracias al doctor Heriberto Antonio Arista Viveros, al licenciado Jaime Vargas por su participación, por su amistad, por su profesionalismo. Y a todos los que han estado en este evento, muchas gracias. Buen día. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.